siento una responsabilidad muy grande hoy por lo que está pasando en Colombia, y cuando Dios lo llama a uno como profeta, uno tiene una responsabilidad más importante. Yo nunca creí mucho en los títulos. Soy Santiago, todo el mundo me dice Santiago, yo no le pongo mucho tema, pero claramente en momentos como esto que estamos viviendo y lo que fue esta semana, fue algo muy fuerte. El decreto primero del gobierno, ¿cierto? Para salir a consulta popular, lo que el Senado dijo que no. Después ayer lo que pasó, muy desafortunado con el candidato, y estamos orando que, si Dios quiere, él se pueda recuperar. No sé si todos se enteraron de lo que pasó, el atentado. Y después tiembla hoy. Entonces claramente no estamos viviendo tiempos normales. Y lo profético no es solo anunciar lo que viene, sino también definir lo que está pasando. Entonces, si vamos muy rápido a Hechos, y tengo tantas cosas que decir, vamos a ver cuánto tiempo me dan. Gracias a Dios tengo, como dice mi papá, tengo palanca, entonces hasta que ustedes se vayan, ahí voy a seguir, no mentiras. Y quiero también al final orar por ustedes, orar por sanidad, vamos a ministrar, pero quiero decir mucho esto. El versículo 1 del capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Repitan conmigo: cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, si ustedes saben que los judíos, ellos son muy juiciosos en el tema del calendario, de escribir cosas, ¿cierto? Y resulta y acontece que hoy, en 2025, el 8 de junio es día de Pentecostés, según el calendario judío, cosa que me parece una locura. Y el temblor fue esta mañana a las 8:08, el 8 de junio. Entonces, lo que yo vengo a decir es un poco no hacerlo místico, sino a definir proféticamente, darles un contexto profético de lo que está pasando en Bogotá y en Colombia. Y tengo esta responsabilidad y espero que quede esto grabado. Y Dios me dio esta mañana una palabra para Bogotá, así que la voy a soltar también. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces hubo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, cuando no hay un contexto profético o una definición de lo que está pasando, puede haber confusión, porque decimos, bueno, el temblor es que es juicio de Dios, o es que es esto, o si pasó con este candidato es porque estaba haciendo mal o porque estaba haciendo bien. O sea, y uno tiene, digamos, muchas ideas. Y eso pasó ahí en Pentecostés, y se estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces dice: y estaban todos atónitos, versículo 12, y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o están borrachos. ¿Sí? Todos se sabían esta historia, los que no. Esto es lo que se llamó Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, la promesa que Jesús había hecho sobre los 120 discípulos que estaban orando juntos en un lugar, como decir así, en un segundo piso. Allá en la Biblia se le dice un aposento alto. Y entonces en ese momento pasa y sale a la calle porque hubo un estruendo. Ellos salen, empiezan a hablar en diferentes lenguas, empezaron a predicar el evangelio en arameo, en medo, en persa, en todos los idiomas, y la gente que estaba llegó y dijo: ¿qué está pasando acá? Y muchos dijeron: no, estos están borrachos y están volviéndose locos a raíz de eso. Entonces viene lo que yo llamo el contexto profético. Dice, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque son las 9 de la mañana, es lo que él dice en la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces en ese momento Pedro dice: no está pasando algo que ustedes creen que están borrachos y que se tomaron para seguir con la rasca del día anterior. No, lo que está pasando es que Dios profetizó esto y se está cumpliendo algo. Estamos en tiempos de cumplimiento profético. ¿Listo? Entonces lo que yo quiero darles hoy es un contexto profético. Tenía otra palabra ayer muy curioso. Le dije a mi hermano, porque cuando hablé con los pastores ayer en la mañana, dijeron: listo, si quieres, sería súper que vengas mañana. Yo dije: bueno, súper, y me metí al cuarto a orar y yo dije: Señor, ¿qué quieres hablar mañana? Y me decía terremoto, y yo decía: no, pues debe ser porque es epicentro y que voy a hablar de terremoto. Entonces yo dije: no, voy a buscar otra palabra tal, y después pasarlo esta mañana, y yo: Señor, o sea, lo que está pasando de verdad es una locura. O sea, yo no sé ustedes, pero tembló muy fuerte.
tembló muy fuerte. Y eso es el temor de Dios, o sea, cuando nos damos cuenta de los chiquitos que somos, uno cree que todos los días estás garantizado y hay un momento donde no es así. Lo mismo para la persona de ayer, el candidato, o sea, uno puede tener poder, uno puede tener lo que sea, pero nuestras vidas están en la mano de Dios, todos, absolutamente todos. Entonces, voy a darles un contexto profético. Bueno, primero arranquemos, les voy a dar un ejemplo en la Biblia y después les doy el ejemplo sobre Colombia. ¿Están bien? ¿Todos me van a seguir? No se me aburren. Vamos a Jeremías 29 y les hablo de esto y ya después entramos entonces en esto. Jeremías 29 lo voy a leer por tiempo rápido. Estoy leyendo la Reina Valera, dice, versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado y los que fueron transportados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 3, adelantemos por tema de tiempo. Versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5, edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad. Dice, a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, digan conmigo, los 70 años, yo os visitaré, repitan conmigo, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, repitan conmigo ese versículo, versículo 10. Otra vez todos juntos, 1, 2, 3. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Pausa. Y ahí es el versículo famoso, el 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de paz y de bien, ¿sí? Para que tengan el fin que esperan. Versículo 12, 13 y 14, entonces me invocaréis, oraréis a mí, yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros. Perdón que leo por tema de tiempo, ¿me puedo bajar aquí? ¿Está bien? ¿No me afecta el micrófono? Entonces, ¿qué pasa? El contexto de lo que está pasando en la vida de Jeremías es lo siguiente. Jeremías fue un profeta que Dios despertó para Israel y Jeremías profetizó más o menos por 12, 13 años, que él decía, hey, los gobernantes están pecando, la gente está pecando, se apartaron de Dios, Dios va a traer juicio, Dios va a traer juicio, Dios va a traer juicio. Y lo que pasaba era que al año siguiente las cosechas daban más, ¿sí? Salían más fruto, la gente seguía casándose, entonces todos decían, Jeremías es un falso profeta, Jeremías solo habla mal, Jeremías no le gusta el gobernante, Jeremías del otro partido, a Jeremías no le dieron un puesto, ¿sí? Jeremías solo dice porque la iglesia es pequeña, Jeremías solo dice por esto, y se decían todas las cosas, y él continuaba diciendo, y a Jeremías le dio tanta pena y tanta rabia y tanta vergüenza que hubo un momento que dijo, Señor, yo no voy a volver a profetizar, porque tú me hablas y me hablas y me hablas y nada se cumple. Y entonces ahí es cuando Jeremías se esconde, y por eso es el famoso versículo que dice, y yo traté de callar y no pude porque tenía como fuego en mis huesos, y tú pudiste más que yo, Señor, y me sedujiste, entonces ahora voy a profetizar tu palabra. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento donde se cumple la palabra de Dios y viene Babilonia, que es Nabucodonosor, como herramienta o instrumento de juicio de Dios para su pueblo. Y digamos, la gente dice, pero ¿por qué Dios usa malos para hacer mal contra su pueblo? Precisamente porque su pueblo, la Biblia dice que al que es hijo le castiga, si no, no sería hijo. Entonces Dios en su amor por Israel lo trata diferente. Entonces cuando nosotros pedimos el clamor de Dios, y esto es lo primero que tenemos que entender como Colombia, es que la visitación de Dios siempre es dual, es doble. Es como la Biblia dice que Jesús vendrá con una espada de doble filo, ¿sí? Y por ejemplo, cuando vamos a Isaías 61, y ya voy a empezar a predicar ahora sí, en Isaías 61 dice, para anunciar el año agradable del Señor y el día terrible de Jehová de venganza. Entonces son ambas cosas cuando viene una visitación de Dios, y les puedo decir que Colombia está en este momento en una visitación de Dios. Estamos empezando, y entonces va para ambos lados. Va para ambos lados. Entonces, ¿qué pasa aquí en Jeremías y qué quiero que aprendamos? Y ya les voy a dar ahora sí todo el contexto y todas las palabras y todo lo que he hablado para decirles en qué estamos. Resulta que Jeremías manda esta carta, ¿sí? Se cumple, digamos, el tiempo de juicio. Viene el rey de Babilonia, ustedes pueden leerlo en la Biblia, se lleva a los príncipes, mata, digamos, al rey,
captura a los mejores en esa redada, se llevan a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego siendo muy jóvenes, los castran, los vuelven eunucos y se los llevan para Babilonia. Y Jeremías, como había sido el que Dios había hablado todo el tiempo, el rey de Babilonia dijo: Jeremías, tú te puedes ir libre. Y a Jeremías no lo llevaron cautivo, a causa de que él había estado arrestado por el rey de Israel. O sea, es como siempre es dual lo que Dios hace. Entonces, ¿qué pasa? Jeremías, como está libre y ya están todos cautivos, Jeremías escribe una carta y la multiplica, porque en ese tiempo no había copy-paste, no había YouTube, no había WhatsApp. La escribe y escribe muchas cartas y las envía. Y él dice: las envió a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que estaba cautivo. Porque, ¿qué pasó? Cuando el pueblo fue cautivo, fueron también profetas, fueron diferentes personas y empezaron a decir: tranquilos, esto solo va a ser un año, oremos y solo va a ser 2 años. Y esa situación me acordaba mucho de Venezuela, cuando arrancó la cautividad de Venezuela, porque yo lo veo una cautividad espiritual, es lo que está Venezuela viviendo desde hace ya muchos años. Y se decía: no, ya va a caer, ya va a pasar, ya cuando muera Chávez, cuando pase esto, cuando entre el siguiente, cuando entre Trump. Y se decía, y la gente decía: ok, ya mañana, ya esto va a durar. Y realmente Jeremías les dijo: no se engañen por estos profetas que están mintiendo. El Señor dice: la cautividad va a durar 70 años. No estoy diciendo esto sobre Venezuela, estaba diciendo esto sobre Israel. Entonces él fue y les dijo: tengan hijos, cásense, hagan allá casas, o sea, vivan, porque son 70 años, ¿sí? Y dice: y cuando se cumplan los 70 años, que fue el versículo que ustedes repitieron conmigo, el versículo 10, si alguien me ayuda ahí, Jeremías 29:10, dice: entonces yo os visitaré y despertaré mi buena palabra. Dice: cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y después, ¿qué dice? Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces ahora vamos a Daniel 9, y esto es lo que quiero que aprendan, porque en la Biblia, digamos, ser profeta también es entender los tiempos, y es casi que una de las cosas más claves, porque el estar incorrecto en una revelación puede ser o engaño o mentira, o puede ser simplemente no entender los tiempos, como le pasó a Jeremías. Jeremías profetizaba palabra de Dios, pero como lo dijo antes de tiempo, pero era para advertir al pueblo. Entonces la gente pensaba que era un falso profeta porque lo dijo fuera del tiempo, ¿sí? Y asimismo, si nosotros obedecemos fuera del tiempo, ya no pasa nada. Y el ejemplo es ahorita el profeta Tommy, no sé cuántos lo conocen, que es mi padre espiritual. Él fue a Nigeria y él les dio una profecía y les dijo: el Señor les dice, si la iglesia no se arrepiente y se une y ora, van a tener una cautividad musulmana y va a entrar un candidato musulmán y el eslogan va a ser tal, y él va a decir: es mi turno de reinar, y él va a agarrar a los cristianos muy fuerte, porque en Nigeria es 50% musulmán, 50% cristiano, pero los musulmanes están con la intención de agarrar toda la nación y antes esclavizar los cristianos o perseguirlos o todo esto. Y él dijo, y cuando él dijo la palabra, los pastores dijeron: no, usted es muy joven, usted no conoce Nigeria, usted no conoce las leyes, la constitución, eso es imposible por esto, llevamos 60 años de paz, se firmaron acuerdos. Bueno, le dijeron todas las cosas y le dijeron como que: bueno, estás muy bien, pero hazlo con más humildad, quédate callado, tú vives en otro lado, no sé qué tal. Como a los 8 meses más o menos, salió un candidato musulmán, dijo el eslogan, era lo de la palabra profética, decía: es mi turno de gobernar, no sé qué tal, y los pastores lo llamaron: ay, ¿qué está diciendo el Señor? La palabra se está cumpliendo, no sé qué. Y él les dijo, el Señor les dice: es muy tarde. Y él dijo: es muy tarde, y ya no hubo oración, ya intentaron hacer vigilias, hicieron todo lo que pudieron, ganó este candidato, y lo primero que hizo el segundo día de posesionarse fue arrestar al profeta Tommy, a la esposa, y los iba a matar por la palabra profética, y lograron escaparse, gloria a Dios, y ahora están en Estados Unidos. Pero entonces digo que esto está pasando en este momento, la importancia de los tiempos, de entender qué está pasando hoy, qué está diciendo Dios hoy y qué tengo que hacer yo hoy. Si no, nos perdemos ventanas y no somos efectivos en lo que estamos haciendo. ¿Todos me están siguiendo hasta ahora? Vamos a Daniel 9, y para que vean lo interesante, y Daniel, que en la Biblia se habla que era un profeta. Y Daniel, como les dije ahorita, Daniel era de los cautivos que se llevaron. Daniel dice que era un príncipe, de los más apuestos, de los más sabios, de los que más tenían inteligencia, no sé qué, y Babilonia los castró, ¿sí? Pero lo dejó ahí como uno de los sátrapas o de los gobernadores de Babilonia. Entonces quiero que leamos desde el versículo 1. En el año primero de Darío, de Asuero, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel, y quiero que no se pierdan esto, yo Daniel miré atentamente, ¿qué hice?
miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Jehová al profeta Jeremías. ¿Cuántos son esos años? Entonces ustedes aquí se dan cuenta que Daniel en el capítulo 9 estaba leyendo Jeremías 29, solo que en esa época no eran capítulos, en esa época la Biblia no estaba en el celular, en esa época eran escritos o cartas, papeles. Entonces Daniel, como era de los cautivos, Daniel recibió estas cartas proféticas y Daniel está leyendo atentamente y dice: en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Los tiempos, es muy importante. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido inequidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces Daniel, la Biblia dice que era un hombre que vivía en completa santidad. Dice que buscaron una falla que le pudieran hallar y no le encontraron nada, salvo que oraba al Dios de Israel. O sea, Daniel aquí, ¿por quién se está arrepintiendo? Por el pueblo. Entonces, eso es una de las diferencias entre la oración personal y la intercesión, es que en la intercesión uno se para en la brecha por el pueblo, por la ciudad, por otra gente, por tu familia. Eso es un principio bíblico, pero no me puedo parar ahí, eso es otra prédica. Entonces, más abajo, en el versículo 8, no. No, más abajo. Donde dice que tú enviaste los profetas. Ok, versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído en nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, voy a quedarme ahí y les doy entonces el contexto. Entonces, Daniel llega al momento donde Daniel se lo llevaron de Babilonia muy joven, se calcula, digamos, unos 10 años, 20 años, como de 18 o 20 años, y entonces se calcula que a los 70 años del cautiverio Daniel ya era un hombre muy mayor, de 80 y algo, 90, por eso el ayuno de Daniel de 21 días lo hace, no lo podía hacer solamente de agua porque estaba muy anciano, ¿sí? Está bien. ¿Y qué pasa acá? Entonces Daniel dice y está leyendo la profecía del profeta Jeremías y dice: ok, cuando se cumplan los 70 años Dios va a visitarnos, Dios va a despertar la buena palabra sobre nosotros y nos hará volver. Entonces, por la palabra, él con la palabra de Dios, él se pone a orar y dice: Señor, cumple lo que tú hablaste. Y eso es lo primero que tenemos que entender de profecía. La profecía el 90% de las veces es un arma de guerra para que se cumpla. Hay gente que se sienta y dice: bueno, miremos a ver si el profeta Jeremías es profeta de verdad o no. Daniel podía sentarse a tomar café y decir: bueno, a ver si Jeremías sí era un profeta de Dios, a ver si Dios nos visita hoy que se cumplen 70 años. No, ¿qué dice? Volví mi rostro a Dios en oración, en ayuno, en silicio, en ceniza, y empecé a clamar: Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia, Señor, no traigas juicio, hemos pecado, no escuchamos. Entonces entendemos que la profecía es un arma de guerra, es un punto de oración, y entendemos que no somos una iglesia espectadora, sino somos una iglesia que es parte del ejército, es una iglesia que participa en lo que Dios está hablando. No sé si este link lo podemos compartir en los grupos y eso, ¿ya? Ok. Entonces, aquí digamos lo que pasó: Daniel hizo esto, Dios le responde, pasan digamos unos años donde ya Dios cumple la palabra y se levanta Ciro y libera a los israelitas. Esto lo pueden ver en los libros de historia, siempre se considera que Ciro fue el único rey de estos imperios, Babilonia, Persia y todos esos, que liberó esclavos sin ninguna razón. Y no se entienden, los historiadores dicen por qué Ciro liberó esclavos sin ninguna razón, y era porque Dios ya había profetizado también a través de Isaías y dijo: Ciro, te llamo por nombre, mi siervo, harás todo lo que yo diga aunque no me conozcas. Y entonces Ciro se levantó y le mostraron la profecía. Cuando él llegó a Babilonia y conquistó, alguno de ellos le mostró la profecía y entonces él dice: ok, yo voy a liberar a los israelitas y además les voy a dar dinero, les voy a dar permisos, les voy a dar cartas, les voy a dar madera, les voy a dar protección. Y Dios levantó un hombre también como respuesta a lo que Dios ya había profetizado. Entonces, lo importante es entender los tiempos y en lo que vivimos. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ahora, ¿qué ha dicho Dios sobre Colombia? Estamos en Colombia. Y también Dios me dio una palabra a Bogotá, ahorita oramos y también la suelto porque siento esa responsabilidad. Entonces, en Colombia, digamos, Dios ha hablado
en diferentes momentos, como dice la Biblia, en diferentes momentos de diferentes maneras por sus siervos los profetas. Y digamos, se han dicho diferentes cosas. ¿Cuál es el primer contexto? En los 90 Colombia vivió una violencia más alta que en otros momentos, ¿no? Colombia siempre ha sido una tierra que ha sido plagada por violencia, desafortunadamente, y todo empezó, digamos, se entiende desde el derramamiento de sangre del principio, cómo se constituyó la nación, y después también hay ciertos decretos y cosas que hemos estado estudiando, todo el tema de, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, todos los decretos que él hizo de violencia. Él dijo: si a mí me matan, seré una semilla en el suelo para que salga la violencia en este país, y en el año que él lo mataron fue el Bogotazo y empezaron las guerrillas en Colombia. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que todo lo que vivimos es una realidad espiritual que después se manifiesta en la natural, y como nunca nos han enseñado, nosotros vivimos, pues uno vive como la vida, ¿no? Pues o sea, va, viene, trabaja, va a la iglesia y como que no se da cuenta que realmente nosotros, la iglesia, tenemos las llaves de las naciones, que Jesús le dijo a Pedro: todo lo que tú ates en la tierra se ata en el cielo, todo lo que tú desates, o sea, nosotros, nuestra boca, nuestra autoridad en el nombre de Jesús, nosotros somos llamados a gobernar naciones. Él dijo: pídeme por herencia las naciones, te las daré, ¿sí? Y gobernarás con cetro de hierro. Y después en Apocalipsis 2 dice: y ya me diste el cetro. Pero bueno, esa es otra predica, no me va a desviar. Entonces, ya recientemente, ¿qué pasó? Y hay un contexto, digamos, en Colombia, y es desde 2016 hacia acá empezó, digamos, una visitación poco a poco de Dios en las naciones. Y en Colombia hubo algo muy importante: las elecciones de 2018, y por ejemplo el voto del no, de la paz, todo este tipo de cosas se ha estado, digamos, peleando por el alma de la nación. Se ha estado luchando, la iglesia ha estado orando, se ha hecho diferentes cosas, pero la pandemia fue, ¿cómo le llamo? Es un catalizador. ¿Me entienden qué es catalizador? Fue un catalizador de las tinieblas en la tierra. O sea, la pandemia fue una agenda del enemigo para acelerar todos los planes de las tinieblas en la tierra. Entonces, todo lo que se tenía hacia adelante, todo lo de las divisas digitales, las cámaras de seguridad por todo lado, bueno, todos los planes que tienen de población, diferentes cosas más globalistas, la pandemia lo que hizo fue que lo aceleró y lo empezó. Y la pandemia fue casi que una guerra mundial y la gente no se da cuenta. Fue un arma biológica, sí, eso no fue un accidente, no fue un murciélago, eso fue algo planeado y que ya se había empezado a hacer desde antes. Aquí el H1N1, algunos se acuerdan cuando eso llegó acá, esos eran pequeñas pruebas, después fue en Bélgica una prueba grande en 2013 y ya después fue la pandemia. Yo no sé si esto lo puedo decir en internet, pero bueno, no importa, yo aquí vine a decir lo que tiene que ser. Y entonces, ¿qué pasa? Colombia específicamente en la pandemia, Colombia dijo sí a muchas agendas globalistas para recibir ayudas. Esto es, digamos, todo a nivel de gobierno. Entonces le dicen: bueno, le damos ayudas, pero tienen que hacer lo del aborto, tienen que hacer lo del LGTB, tienen que hacer estas cosas ambientales, tienen que hacer estas cosas con la comida, cambiar las semillas de la agricultura, todas esas cosas que uno, digamos, no piensa, porque aquí estamos muy ocupados en trabajar y el trancón y Señor, lo que nos alcance para el arriendo, pero hay muchas cosas que se mueven, digamos, a nivel gobierno en las naciones, y en Colombia también. Efectivamente, entonces en Colombia arrancó como un acelerado de la agenda de las tinieblas, y se vio mucho en el tema económico, ¿sí? Fue muy fuerte para Colombia el tema del día a día, cuando cierran las cuarentenas y la gente duró 2 días o 3 días y ya el cuarto día dice: si yo no trabajo hoy, no como. Y incrementó el nivel de pobreza en Colombia, ¿sí? Incrementó la gente que está bajo la línea de pobreza en Colombia más o menos en 20%. O sea, fue un ataque del enemigo muy fuerte a la nación. Y en el 2021 hubo un estallido social, ¿cierto? Todos se acuerdan, digamos, las protestas y todo eso, y lo que subió delante de Dios fue un clamor. Subió delante de Dios un clamor y Dios nos dijo: escuché el clamor. Entonces nosotros estábamos clamando. Yo sé que ustedes también, las iglesias, toda Colombia, los que conocemos a Dios, hasta los ateos. Mi papá siempre dice que cuando se empieza a caer el avión, el ateo empieza a orar. Entonces yo siento que en ese tiempo mucha gente empezó a orar y decir: Señor, por favor, ¿qué está pasando? O sea, porque era una cosa muy grave cuando mataron los muchachos en Pereira, el tema que hubo en Cali tan fuerte, acá en Bogotá la primera línea, bueno, diferentes cosas, o sea, los paros, el bloqueo, o sea, tantas cosas, el racionamiento de comida, y se sintió como que uno dice: ¿qué está pasando? Es muy fuerte. Y entonces realmente ahí se levantó un clamor delante de Dios, y entonces Dios, cuando responde con clamor, lo primero que envía es su palabra, ¿sí? Porque la palabra Dios empieza a anunciar algo que Él quiere hacer. La Biblia dice en Amós 3:7, dice: nada hará Dios en la tierra
sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Nada, eso es una ley de Dios. Entonces, cuando hay gente que tiene sueños y dice, yo por qué me soñé que Rusia atacaba a Ucrania y yo no tengo nada que ver, nadie me conoce y no sé qué, por ejemplo, yo tuve ese sueño también, pero es porque Dios tiene que anunciar, antes de que algo pase, tiene que anunciarlo y lo anuncia a gente que tiene plataforma y a gente que no tiene, a gente que nadie lo conoce y a gente que también. Entonces, cuando pasa eso, Dios está anunciando. Entonces, Dios dijo, en noviembre 22, 2023, Dios nos dio una palabra y dijo, Colombia, les doy 10 años para que decidan qué tipo de nación quieren ser Venezuela o quieren ser Argentina. Y le dice, y le preguntaré a mi iglesia otra vez qué tipo de nación quieren ser Venezuela o quieren ser Argentina. Y ahí se expande toda la palabra, es una palabra del profeta Tommy que dio en Pereira, toda la palabra y habla de diferentes cosas y al final, justo hoy estaba compartiendo ese clip con algunos amigos, al final habla y dice, veo una posible guerra civil, pero veo es gente que no se levanta colombianos contra extranjeros, sino colombianos contra colombianos, y aún pastores que saldrán también a arriesgar su vida, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, hay una amenaza y hay algo que está pasando y hay que entender, digamos, el contexto profético. Entonces, voy a ir a enero de 2024 y les voy a compartir un poco de historia personal y espero que esto los bendiga también. Entonces, en enero de 2024 estábamos nosotros en Pereira, mis dos hermanos y yo, y tembló, como tembló hoy, el 19 de enero de 2024, y tembló muy fuerte. Y bueno, ahí nos tocó bajar, se nos rompieron unos vasos, o sea, tembló más fuerte que hoy, a pesar de que es un terremoto más pequeño o un sismo, era 5 punto algo, el de hoy fue 6.5, pero nosotros estábamos más cerca del epicentro porque fue en Cartago, al lado de Cartago nosotros estábamos como a 20 minutos o 25 minutos del epicentro. Y Dios me habló ahí, yo tuve una visión, y la visión que yo tuve, yo vi un tren que arrancó así en el aire. Y un tren como esos de antes que hacen como que sueltan humo, así arrancó. Y Dios me dijo lo siguiente, me dijo muy claro, me dijo, empieza a mover en Colombia. Y me dijo, yo lo voy a manejar, o sea, Dios, Él maneja el tren, digamos. Y me dijo, el que se quiera subir, súbase, y el que no, está bien. Y entonces yo estaba llorando, me acuerdo, estaba llorando y salí de mi cuarto y le dije a mis hermanos, no nos podemos perder esto, hagamos lo que tengamos que hacer. Empezó el mover de Dios y ahí ya incluso llamé al profeta Tommy, no me contestó, le mandé un audio y le dije, va a empezar avivamiento en Colombia, solamente te quería avisar. Y esa noche tuvimos una vigilia en la iglesia y les compartí esto y empezó, digamos, incluso en Pereira se han visto ciertas cosas de lo que Dios está haciendo y siento que hoy Dios anuncia sobre Bogotá algo muy parecido. Y es que, digamos, empieza como, se intensifica lo que Dios está haciendo. Y en Pereira, pues sí les cuento muy rápido qué está pasando. Allá empezó, digamos, un grupo unido de la ciudad, de los jóvenes y de los pastores, y Dios nos ha dado palabras y las hemos soltado allá. Y en noviembre que fuimos, Dios me dio una palabra que Dios iba a quitar las mesas de santería y de masonería que tienen mucha influencia en la ciudad, y iba a poner una mesa de la iglesia en la alcaldía. Y a los 8 días, a mí se me olvidó y yo me fui, pues una vez se suelta la palabra y me dice, Señor, ayúdame, y uno se va. Y yo me vine y a los 8 días llamó el alcalde a todos los pastores y dijo, necesito que vengan a la alcaldía, necesito que oren por nosotros y vamos a empezar a hacer unos eventos en el parque para orar y adorar a Jesús por la ciudad. Y él estaba, y eso es que Dios despertó su espíritu. Pero a los 8 días, y el pastor me llamó Santiago, y entonces ya se hicieron 2 eventos, que fue en diciembre y ahorita hace 2 semanas, y que estuvo el pastor Samuel y todo el equipo estuvo allá también, y Dios está empezando a hacer cosas allá. Entonces solo lo cuento no para que me vean a mí, digamos, sino para que también recibamos ahorita todo lo que les voy a decir, también lo que Dios me mostró de Bogotá, como con esa expectativa también que realmente Dios está hablando algo. Y por eso digo, cuando me subí acá, digo, siento mucha responsabilidad de lo que está pasando. O sea, es como, esta mañana estaba llorando, anoche, ahorita, o sea, porque es como, o sea, es algo muy especial, pero siento mucha responsabilidad por decir lo que Dios está diciendo, para que uno solo hable lo que Dios está hablando. Entonces, ¿qué pasó? Empezó ese mover y Dios empezó a visitar, digamos, Colombia. Han pasado diferentes cosas. Voy a leer de una vez la palabra profética de Bogotá de una vez y me salto esto. Entonces, esta mañana tuve una visión y en la visión yo vi a Dios poniéndole una lupa sobre Bogotá, y yo vi como la lupa, si saben cuando uno pone una lupa sobre un lugar mucho tiempo y como que el sol pega y hay calor, entonces yo vi que se encendió un fuego, pero el fuego era como un círculo alrededor de Bogotá y yo veía que el fuego estaba como vivo, como que el fuego hacía así
y como cuando uno está respirando, como que sube y baja, sube y baja. Y el Señor me dijo, Bogotá, el Señor te dice, aquí pongo una lupa magnificadora sobre ti y pongo un círculo de fuego hoy a tu alrededor. El Espíritu de Dios dice, empieza tu visitación, gloria y tinieblas, pecado y gracia, violencia y arrepentimiento. El Señor dice, Bogotá, el fuego va a magnificar todo lo que ha estado dentro, el descontento y la inseguridad, el arrepentimiento y los milagros. El Señor dice, iglesia, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque de aquí tinieblas cubrirán la ciudad y oscuridad la nación, mas sobre ti amanecerá tu luz. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor, y vendrán de las naciones a llevarse el fuego que yo les estoy entregando. El Señor te dice, te hago ciudad de despertar, ciudad de fuego de mi espíritu. Y el Señor dice a su iglesia, Jehová está contigo, pueblo esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Bogotá y a Colombia de la mano de sus enemigos. ¿No te envío yo?, dice el Señor. El Señor dice, edifiquen altares a mí y vayan y derriben los altares de Baal, las estatuas y los objetos de adoración que son abominación a mis ojos, dice el Señor. Y yo escuché y decía, dirán, Bogotá se ha vuelto como una olla a presión, ¿cuándo explotará? Y el Señor dice, será señal que estoy purificando mi ciudad de avivamiento, mi ciudad de fuego, de despertar, de milagros y señales, mi ciudad para gobernar las naciones. Amén. Entonces, digamos, la palabra de pronto no es para un super amén, porque yo vi la dualidad, como les decía al principio, yo vi como cuando dice que Jesús tenía la espada de doble filo, yo veo como que el fuego va a incrementar ambas cosas. O sea, yo veo que se va a incrementar la violencia, que se va a incrementar la inseguridad, como lo que está pasando hoy. O sea, es como que se va a sentir más esa presión, pero al mismo tiempo Dios va a incrementar su gracia. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿sí? Y donde hubo tinieblas, pues resplandeció la luz de Dios, en Isaías 60. Entonces yo siento que va a brillar más fuerte incluso el poder de Dios, los milagros, las sanidades, ¿cierto? Pero la iglesia tiene que, al entender qué va a pasar, no se asusta, ¿sí? No es como que, ay, el rapto, cuando de pronto uno ve que vienen personas que empiezan a entrar en la ciudad, o se ve, digamos, otra vez protestas, o se ve otra vez paros, y se ve amenazas y salen los rumores de que hay cosas aquí en la ciudad, no sé qué tal, y diferentes incluso atentados y cosas. Entonces la iglesia no se asusta porque sabe lo que está pasando. Dios lo anuncia desde antes, y cuando entendemos que está anunciando Dios, entendemos qué nos está pidiendo Dios y qué dice Dios en la profecía: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Iglesia, ve con esta fuerza tuya y salva, que digamos esa palabra es de Gedeón, si quieren ir y mirar, y lo que Dios le dijo a Gedeón. Y él decía: pero Señor, ¿dónde está el Dios de Israel? El Dios que hizo todos los milagros, nos dejaste aquí solos, el enemigo nos tiene oprimidos. Y Dios dice: no, ve con esta fuerza y salva. Y le mandó y le dijo: ve y destruye el altar de Baal que hay en tu casa, ¿sí? Y edifica altar para mí. Entonces, para los que también no lo han conocido, no lo han visto, estamos levantando altares de adoración, pero siento que se intensifica este tema. O sea, estamos como, hoy digamos significa eso. Y para los que saben el tema de los números, hoy que fue 8 de junio a las 8:08 es el temblor, esos números representan un nuevo comienzo, ¿sí? Bíblicamente. Entonces no sabía si compartir esto, pero lo voy a compartir porque es una cosa más personal, y yo casi no comparto encuentros, sueños y cosas, pero lo voy a compartir. El año pasado, en mayo 30, fue la primera vez que el profeta Tommy vino a Bogotá, a Suba, a un evento que hicimos. Y pues yo dije: listo, hacemos el evento y gloria a Dios, pues 2 días, ministración, gente sana, y uno se va. Y el domingo, ¿eso fue un jueves y un viernes? Fue un jueves y un viernes. Y al otro día, el sábado, viajábamos mis 2 hermanos y yo por tierra, fuera de Bogotá. Mi hermana, que ella siempre tiene sueños que se cumplen, tuvo un sueño que nosotros nos accidentábamos y nos moríamos, y se levantó súper asustada, súper agitada, porque ella siempre que ve esos sueños se cumplen. Entonces ella estaba 100% convencida que nosotros, y ese día viajábamos solo los 3, y era todo lo que ella vio, estuvo en el funeral, en el sueño, todo. Entonces ella le mandó el audio a mi papá: papá, ¿qué hacemos? Y mi papá solo nos reenvió el audio. Ella decía: no le cuentes a mis hermanos, y mi papá le reenvió de una. Mi papá bien profético, para que todo el mundo se ponga pilas a orar. Entonces ahí
yo me acuerdo que pues hablamos con mis hermanos y dijimos, no, de todas formas, cambiémonos, preparemos las maletas. Digamos, nunca el miedo le puede guiar a uno la decisión de nada. El miedo es muy fuerte para guiarte decisiones y casi siempre decisiones incorrectas. Entonces, cuando yo me metí a la ducha ahora, yo decía, Espíritu Santo, ¿quieres que hagamos algo específico para proteger, para que esto no pase? ¿Quieres que oremos? ¿Qué quieres que hagamos? Entonces el Espíritu Santo me dio como 3 instrucciones claras, entonces ya yo salí de la ducha y le dije a mis hermanos, ven, hagamos esto, y vamos. Y lo hicimos, salimos en el carro y sentí el dolor en el pecho cuando siento que ya es un accidente que va a pasar, que me ha pasado como unas 3 veces. Entonces yo dije, no, paremos a almorzar hasta que yo sienta como que ya esto se va y ya como que no va a pasar. Y ahí me llamaron de Estados Unidos los que acaban de llegar de allá, el profeta Tommy y el equipo, y oramos todos juntos y ya sentí que listo, podíamos ir y nos fuimos. Y en el camino, como 1 hora y media, un carro de policía nos fue casi escoltando, como 1 hora y media, todo el tiempo, y era como una señal de Dios. Y obviamente Daniel manejó con mucho cuidado y llegamos y no nos pasó nada, gloria a Dios, acá estamos. Y entonces esa noche tuve un sueño, esto es lo que les voy a contar y quiero que me entiendan un poco a veces lo loco que es lo profético, pero es mi relación con Dios, así que voy a abrirla un poquito, yo estas cosas no las cuento. Esa noche entonces tuve un sueño y en el sueño yo estaba en una cancha de fútbol 5 y Dios me habla siempre en diferentes símbolos. Para mí el fútbol siempre tiene que ver con Colombia y lo que yo hago de mi llamado con Colombia. Entonces era un partido de fútbol 5, pero era 1 contra 1 y el que me estaba marcando no tenía brazos y tenía la cara así horrible y el pelo así todo como endemoniado y todo. Y el profeta Tommy acababa de predicar, digamos, que el diablo Dios le había quitado las piernas y los brazos todo en el tema. Entonces yo estaba jugando un partido, digamos, empezó un partido, yo estaba jugando contra él y me pegaba así, yo sangraba un poquito, fue una batalla y yo después me lo alcanzaba a sacar para los que juegan fútbol y le pegaba muy suavecito y se iba allá y entraba el gol y yo me le acerqué y le dije 1-0, ahora sí vamos a empezar a jugar. Así como medio fuerte, y me quité la chaqueta y empezamos. Y ya yo dije, bueno, gloria a Dios, porque entiendo que el evento tuvo impacto espiritual, no fue solamente que la gente fue, no es luces, no es emoción, no es que lloramos, sino nosotros lo que hacemos, o sea, el ministerio, lo que Dios nos llamó a nosotros es a dar golpes en el espíritu, eso es lo que nosotros hacemos, y gloria a Dios por todo lo que hacen las otras cosas, porque son necesarias, pero nosotros hacemos lo que Dios nos llamó a nosotros. Resulta entonces que hicimos varios eventos, digamos, varias cosas, Dios dio profecías, se cumplieron, digamos lo que fue en octubre, la palabra sobre Petro y Francia Márquez, todo esto. Y después en febrero hicimos un evento hace poquito, los que se acuerdan, que se llamaba Restaurando el Altar, y fue muy fuerte espiritualmente, todo el mundo se enfermó, el profeta Tommy le tocó irse de la casa porque lo estaban amenazando que se le iban a entrar a la casa a robarlo. Aquí en Colombia, bueno, todos los pastores se enfermaron, mi papá se enfermó grave, mis hermanos, bueno, eso fue un tema fuerte espiritualmente, todos, digamos, lo sobrepasamos, y ahí yo tuve un sueño, como unos 15 días después de ese evento. Y en el sueño estaba en la misma cancha de fútbol 5, esta vez no estaba peleando contra el diablo solamente, sino habían 2 como demonios muy parecidos, bueno, pues son personas, pero se ven horribles y como sucios, y bueno, y yo volteé a mirar y estaba el marcador en la cancha y decía 3-1, íbamos 3-1 y faltaban 15 minutos, y ya les voy a decir por qué cuento esto. Faltaban 15 minutos y íbamos 3-1, ganando 3-1, gloria a Dios, ganando 3-1, porque obviamente estamos jugando por la nación, o sea, estamos peleando por la nación, por Colombia. Y faltaban 15 minutos, entonces normalmente pues yo sé que cuando jugamos fútbol 5 pues son 60 minutos, entonces faltaban 15 minutos, entonces yo hice las cuentas de cuando tuve el primer sueño a cuando tuve ese sueño, 45, entonces lo que faltaban 15 minutos yo sabía que eran 3 meses desde marzo hasta junio, ¿sí? Entonces yo hice las cuentas y entonces después de eso fue que hicimos lo del estadio de Cali, a raíz también de ese sueño, porque Dios, cuando yo me levanté, yo dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? O sea, gloria a Dios, ya ganamos, pero ¿qué hago los 15 minutos? O sea, me siento a ver, me siento a orar, y Dios me dio la palabra donde dice que el profeta le dijo al rey, le dijo, golpea la tierra, y la golpeó 3 veces, y le dice, y se enojó el profeta y dijo, si la hubieras golpeado 6 o 7, los hubieras destruido completamente, pero como solo la golpeaste 3 veces, solamente los derrotarás 3 veces y se vendrán contra ti después. Sí, eso es una palabra, no sé si se la saben, allá está en la Biblia, en algún lado. Entonces, del profeta Eliseo, correcto. Entonces Dios me dio esa palabra, entonces yo llamé al profeta Tommy y le dije, mira, tuve este sueño, tenemos que golpear más. Y entonces cuando vinimos, otros pastores hicieron un tema en la Plaza de Bolívar, yo dije, esto es de Dios, vamos, y fuimos mucha gente y golpeamos, y después nos fuimos a Cali
y golpeamos. Y ahorita en lo que fue en Pereira yo sentí ese otro golpe muy fuerte y ya hoy siento que ese nuevo comienzo es que se acabó ese partido y arranca uno nuevo, ¿sí? Y digamos si ustedes ven lo que ha pasado en cuanto al tema político, porque estamos hablando de gobiernos donde estamos peleando, digamos, por la nación, por lo del tema de Venezuela-Argentina, ¿cierto? Donde se tomaron a Venezuela fue en el gobierno, donde Argentina fue libre después del comunismo fue a través del gobierno, que es Milei. Entonces realmente Colombia en este momento es un enfoque en gobierno muy fuerte, es donde Dios puso sus ojos. Entonces si uno ve la historia de lo que fue este año pasado, en gobierno se cayeron todas las reformas que el gobierno quería pasar, ¿sí? Y lo que Dios nos había dicho en una palabra profética era: yo voy a detener la agenda del enemigo sobre Colombia. Entonces entendimos que no es la agenda de una persona, no es la agenda de un partido, no estamos diciendo que esa persona es el anticristo o es esto, lo otro. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, sino hay algo que el cielo quiere sobre Colombia y hay algo que el infierno quiere sobre Colombia. Por eso Jesús dijo que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, todas esas reformas que se han caído ha sido porque Dios está deteniendo esa agenda. ¿Sí me están entendiendo? Y a partir de ahí empezamos hoy un nuevo año. Y el de hoy empieza de aquí a las elecciones 2026. Y empezamos un tiempo donde, digamos, esa guerra espiritual solo se va a incrementar. Entonces, varias cosas de las que Dios me dijo. Uno, estamos como en los 90 donde la guerra fue física, pero ahora es espiritual, pero el enemigo quiere hacerla escalar hacia lo físico, ¿sí? Entonces eso es, digamos, el primer punto de oración, por decirlo así. El primer punto de oración es decir: Señor, no permitas que se pase lo espiritual a lo físico, ¿sí? Porque ese es el deseo, y lo de ayer es un primer gran síntoma, que ellos quieren es volver a ese zozobro, a ese miedo, digamos, de los 90, que uno dice: no salgo de la casa, no salgo de Bogotá, no viajo en carro, en qué momento algo explota, en qué momento es volver a ese miedo, ese zozobro. Eso es lo que el enemigo quiere. Y Dios quiere, digamos, no, que lo que ganemos en lo espiritual ya se manifieste como pasa en lo natural. Pero hay, digamos, una responsabilidad que tenemos, y es que la iglesia no está orando lo suficiente por los lugares de zonas rojas en Colombia. Esa fue una palabra que Dios nos dio. Las zonas rojas en Colombia, que son las fronteras, el Catatumbo, en las fronteras que se están traficando mujeres, se está traficando drogas, se está reclutando niños. La iglesia no está orando lo suficiente sobre eso. Y Dios dijo: si resuelven esas zonas rojas, yo les voy a dar paz. Si no resuelven, entonces esto termina en una digamos, algún tipo de guerra civil. Entonces ahí les doy, qué pena que el mensaje sea un poco pesado, pero les doy ese digamos, punto de oración. Entonces, que no se pase lo espiritual a lo natural, sino que lo peleemos tan bien en lo espiritual, que ganemos tanto en el espíritu, que en lo natural no tengamos que ver. Y mucha gente ni se enterará, la gente sigue viviendo su vida, sigue viendo las novelas y yo me llamo y no sé qué, pero nosotros entendemos que tenemos, perdón por los que se rieron, es porque lo han visto, pero entendemos, digamos, que somos llamados como un remanente. No todo el mundo. Dios con Gedeón usó 300. Él dijo: si fueran los 30,000, pues yo no me llevaría la gloria. Entonces usó solamente 300, pero entendemos, y cuando siento esta responsabilidad, yo le decía a Dios: tremendo, porque hoy tiembla y vengo a Epicentro a contar la palabra. Le dije: Dios a veces es chistoso así. Sí, Dios es chistoso en esas formas y es muy cuidadoso, y por eso yo siempre digo: yo creo firmemente que Dios guía nuestros pasos. Si todo lo que hacemos Dios va haciendo. Entonces me parece muy tremendo esto de estar acá y esta responsabilidad que siento de contar esta palabra. Entonces esta semana grabé una palabra que Dios me dio, y voy a adelantar un poquito acá porque no la han querido publicar el equipo, entonces les voy a contar un poquito hoy. Dios me dijo hace una semana, me dijo: yo a Petro lo llamo Faraón. Y yo dije: ok, Señor, ¿qué significa eso? Entonces me llevó a Romanos 9, si quieren vamos ahí. ¿Les interesa o no? Sí. Vamos a Romanos 9, 17, y espero que en algún momento, hoy o mañana, ya por fin salga esa palabra profética. Romanos 9, versículo 17, dice lo siguiente. Dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿Qué dice? Para esto mismo te he levantado. Entonces yo le dije: Señor, ¿cómo así? Espérate un segundo. O sea, no lo levantó el diablo, sino lo levantó Dios. Y yo: ok, esperen,
me estaba rompiendo la cabeza ahí un poquito. Acá se los explico, ya para que vean la palabra así fuerte y oren con eso, está el video de YouTube que ya saldrá. Acá les estoy dando el behind the scenes, el detrás de cámaras. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué hace? Endurece, perdón. Y Dios me dijo, Él va a seguir endureciendo el corazón de Petro. Y por eso Dios me decía, y esta palabra la grabé el jueves, si no estoy mal. Y vean lo que pasó ayer y hoy, yo le dije al equipo, o sea, ¿cómo no la han subido? O sea, vean todo lo que está pasando. Y Dios me decía, no, o sea, Dios va a seguir endureciendo y las amenazas, digamos, a la iglesia, la voz, digamos, de Petro, como de hablar y de decir, va a seguir aumentando. O sea, es como, y lo que Dios me ha hablado hoy de Bogotá es parecido, o sea, se va a seguir magnificando este tipo de cosas hasta que lleguemos al momento, digamos, crítico, que son las elecciones 2026. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiar los aires como pasó en Argentina, para que a pesar de que en Argentina, por ejemplo, por 20 años mataban testigos, jueces, no se respetaba, digamos, completamente el proceso democrático, un poco, se hacía un poco cualquier cosa y sin embargo Milei ganó siendo oposición en un país donde controlaban todo, donde controlaban fiscalías, donde controlaban mil cosas. Y ganó porque se limpiaron los aires, porque en el espíritu uno en oración, en ayuno, en adoración, en palabra profética, uno es capaz de limpiar y decir, Señor, que se haga tu voluntad, y se respeta el proceso democrático. ¿Qué ha pasado en Venezuela, por ejemplo? Porque hay una cautividad espiritual. Todas las últimas elecciones, pues realmente son, o sea, hubo gente que me preguntó, Santiago, oremos, ¿qué pasa ahorita cuando fue lo de Venezuela hace unos meses? Y yo les decía, no oren, o sea, no, hay tiempos. Y me dolía porque yo conozco muchos amigos venezolanos. Yo estaba en Estados Unidos cuando fue en 2013 esa gran votación de esperanza, todo el tema de Leopoldo, todo ese tema, creo que se llamaba Marina, se me olvidó el nombre, Machado, la otra candidata, Corina, perdón. Y yo me acuerdo que de mis amigos que estábamos en Estados Unidos, se fueron como unos 60 venezolanos, a las familias, todos viajaron, todos dijeron, no, creemos tal, no sé qué, cristianos, no cristianos, tal. Se fueron a votar y después cuando volvieron llorando y yo le decía a mi amiga, ¿qué pasó? Y me decía, es que nosotros fuimos a votar y después de votar, después vimos por allá en la ventana que agarraban las cajas con los votos que nosotros habíamos votado y los tiraban a la calle, o sea, ni los contaban. Entonces, ¿por qué? Porque espiritualmente cuando ya eso está amarrado, no sé, y Dios me dio una palabra sobre Venezuela que todavía no la he publicado porque el profeta Tommy no me permitió, me dijo todavía Dios dice que no, pero parte del proceso, Dios me decía, no se puede resolver una prisión demoníaca con un proceso democrático. Y entonces, digamos, en Colombia, ahorita lo que tenemos es una ventana de tiempo, de gracia de parte de Dios, para que sí funcionen las cosas ahora, antes de que uno entrara en eso, ¿sí? Para que las elecciones funcionen ahora, para que las oraciones funcionen ahora, para que las protestas funcionen ahora, para que nuestra voz funcione ahora. Si Colombia entrara en una cautividad espiritual, ya digamos se pierde por un tiempo la capacidad de ver lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando hay una visitación de Dios, pasan ambas cosas. Viene, digamos, el día agradable y el día terrible, ¿sí? Viene misericordia y viene juicio, viene milagros y viene el juicio de parte de Dios. Entonces, en ese momento, eso es, digamos, lo que quiero como anunciar otra vez en el Espíritu acá en Bogotá, ¿sí? Y es que hoy, digamos, con este temblor lo que Dios está anunciando es, empieza a mi mover. También en Bogotá se intensifica lo que Dios ya estaba haciendo, porque Dios ya estaba haciendo cosas, y empieza esto, y se magnifica de ambas formas. Entonces, uno empieza a ver, digamos, cómo se sacude absolutamente todo, ¿sí? Se sacude y entonces viene el deseado de las naciones. Si quieren, vayamos a ese versículo y ya les digo un poco lo de hoy. Está en Ageo, me parece. Ahora sí voy a empezar a predicar, esa era la introducción. Dice en Ageo 2:7, dice, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos al versículo 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando hay un temblor, como fue en Pereira hace un año y medio, y ahora en Bogotá, es señal que
haré temblar y vendrá el deseo de las naciones. Entonces, cuando yo les decía lo del contexto profético al principio, lo que dijo Pedro, dijo, no es que están borrachos. Entonces hay mucha gente que dice, no, empezó el juicio sobre Colombia. Entonces yo digo, sí, pero no. Pongámosle contexto, haré temblar y vendrá el deseo de las naciones. Entonces sí, cuando viene la presencia de Dios, en Apocalipsis dice, ¿por qué es el día agradable y el día terrible? Porque el día agradable es la gente que está esperando a Jesús, se va a ir al cielo. Y la gente que no, pues va a ser juzgada y se va al infierno. O sea, ¿sí me entienden? La dualidad de Dios. Entonces cuando dice, vendrá el deseo de las naciones, pues Él viene, y Él viene, digamos, Él viene a visitar, Él viene con misericordia, milagros, poder, presencia, salvación. Va a empezar una cosecha en las iglesias en Bogotá, como se vivió en los 90s también. Si estas iglesias que crecieron, la gente que va caminando y quiere entrar a arrepentirse, todo esto vamos a empezarlo a ver. Pero también se ve, digamos, que la presencia de Dios también trae juicio para la gente que está en pecado, ¿cierto? En política, en pastores, en diferentes cosas, y eso nos tiene que dar mucho temor de Dios, porque ¿quién está salvo? O sea, la Biblia dice, ¿quién podrá estar delante de pie en tu presencia? Entonces, mi deseo es que, ¿cómo explico esto y que no suene tan duro? Que el temor de Dios, digamos, vuelva a nosotros, porque si estamos con temor de Dios, Dios nos encuentra de rodillas. Y si nos encuentra de rodillas no nos va a pasar nada. O sea, porque en la santidad de Dios, ¿quién puede pararse delante de Él? La Biblia dice, sus caminos son perfectos y justos, nosotros somos los que hemos pecado. Por eso dice, Señor, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Les estoy dando como puros versículos. En tu ira acuérdate de tu misericordia. Entonces ahora lo que va a empezar es esto, y nosotros más que nunca tenemos que buscar a Dios. La Biblia dice, cuando escuchen la palabra de Dios, no se endurezcan sus corazones, ¿sí? Entonces cuando uno escucha la palabra de Dios, decir, no voy a obviar esto, no voy a solamente dejarlo ahí, sino esta noche, después de que almuercen y todo el tema, vayan a la presencia de Dios, arrodíllense y digan, Señor, ¿para qué me llamaste a mí? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo empiezo yo a clamar por mi ciudad, por mi nación? Protege mi familia de todo lo que viene, y también empezar a clamar por las elecciones próximas, que son críticas para nuestra nación. Y entonces los cristianos, claro, tenemos varias responsabilidades. Primero, oración. Segundo, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé testimonio a muchos. Porque yo puedo decir algo y otro profeta puede decir otra cosa y otro pastor puede decir otra cosa, y entonces la iglesia hace así, y una casa dividida no puede prosperar, sino que contra sí misma, digamos, va a caer. Entonces la iglesia, ¿por qué en Colombia nunca ha podido influenciar el gobierno para que se haga la voluntad de Dios? Uno, de pronto no han habido candidatos que hagan la voluntad de Dios, sino cristianos, es diferente, ¿sí? Por eso Dios le dijo a Ciro, harás todo lo que yo quiero. Y Ciro era un rey. Si ustedes van y miran en la historia, Ciro tenía esposas, concubinas, orgías, mataba gente, hacía lo que quisiera, y sin embargo Dios dice, es mi siervo y hará todo lo que yo quiero. Entonces en política no es el más cristiano, en política no es el más santo, en política es el que haga la voluntad de Dios. Entonces Dios, mucha gente, eso a veces no nos entra ese concepto, pero Dios dijo, ¿a quién usó Él para entrar a Jericó? A Rahab, que era una prostituta. Y la Biblia no dice que Rahab se convirtió, y entonces cuando ella se convirtió Dios la usó, no, dijo, y Rahab la prostituta, se le fue contado por justicia lo que ella hizo. Entonces muchas veces nosotros como cristianos decimos, no, si es prostituta, si es esto, si es lo otro, si es inmoral, si habla grosería, si dice esto. Todos esos son estándares para los ministros de Dios, para el obispo, dice la Biblia, que sea un hombre de una sola mujer, que sea sobrio, que no tome vino, que haga esto, que cuide su casa. Eso es para los obispos y ministros. Para el gobierno lo importante es la persona que se pare y haga la voluntad de Dios. Entonces ahí que tenemos que saber como pueblo de Dios, la voluntad de Dios. Dice, no sean insensatos, sino conozcan la voluntad de Dios, dice la Biblia. Entonces de aquí a allá nosotros tenemos que saber qué quiere Dios para Colombia, y entonces decimos, ok, de todos los que hay, este es el que más se alinea a lo que Dios quiere para Colombia. Eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios, es decir, Señor, revélanos, levanta personas que nos digan, confirma a través de varios, ¿sí? Danos discernimiento al pueblo, porque incluso Jeremías, que estaba ahí, dice, no le crean a los profetas que están diciendo unas cosas, sino la palabra de Dios es esta. Y la gente, ¿cómo iba a saber cuál era el profeta real, si era Jeremías o el otro? Ahora tenemos el Espíritu Santo para que nos dé la verdad. Entonces, el que nos guía toda la verdad, el que nos da testimonio. Entonces es tan importante que nosotros como que tomemos, o sea, si hay un tiempo de nosotros decir, ok, voy a ponerme serio con Dios, es ahora. O sea, creo que no hay otro tiempo más, y voy a terminar con esto, y es un poco la historia de avivamiento. Voy a tomarme unos 20 minuticos. ¿Sí, está bien? ¿Menos? ¿Más? ¿Está bien? Y ministramos también, obviamente vamos a orar por sanidad, también de pronto damos unas palabras. Está bien. Entonces voy a terminar con esto. En la historia Dios siempre ha visitado las naciones, ¿sí?
dice, por ejemplo, en el libro de Ruth dice, Noemí estuvo 10 años en Moab y después dice, escuchó que Dios visitó Israel y les dio pan, entonces se fue para Israel. Entonces Dios siempre ha visitado a las naciones, incluso aquí leímos en Jeremías que decía que cuando se cumplan los 70 años yo los visitaré, ¿sí? Y despertaré, mi buena palabra. No, nadie estaba poniendo cuidado ahorita, ya se les olvidó. Entonces, en la historia real y reciente han habido muchas visitaciones. Entonces está la visitación, por ejemplo, en Gales, cuando se cerraron cárceles porque la gente se entregaba para que la policía los agarrara porque tenían mucha convicción de pecado. La policía los agarraba y entonces el juez, por arrepentimiento y misericordia, decía, no, yo veo que esta persona ya cambió, y entonces se empezaron a cerrar los bares, las discotecas, empezaron a abrir iglesias. Eso fue en Gales. En Estados Unidos han habido 2 grandes despertares, lo que se conoce en la historia, y se enseña en los colegios porque cambió toda la cultura del país 2 veces. 2 veces ocurrió, y de ahí, de una salió la Constitución, y de la otra, digamos, salió toda la cultura que ahora se conoce, que es un país muy cristiano, salió de ahí, ¿sí? Argentina ha tenido, digamos, un par, Brasil intentó ser y digamos, no fue, se detuvo también en el COVID, lo que se estaba haciendo en Brasil. Inglaterra tuvo unos y después de ahí salió la conquista al mundo, ¿sí? Australia tuvo unos, y Colombia realmente nunca ha vivido un avivamiento nacional, le llamo yo. Perdón, entonces si quieren anotar, como Dios me lo enseñó a mí, hay 5 niveles de avivamiento o de despertar, y es bueno entender en qué estamos y qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces el primer avivamiento es el avivamiento personal, que es, digamos, cuando Dios enciende mi corazón y yo empiezo a buscar a Dios y yo quiero leer la Biblia, yo quiero adorar y le quiero contar hasta al perro y al gato que vayan a la iglesia también. No sé cuántos les ha pasado eso alguna vez en su vida. Entonces a mí me ha pasado 3 veces en mi vida, y la última vez que me pasó fue hace 6 años, y yo le dije, Señor, ya esta vez no se me apaga ya la llama, no me voy a apartar, voy a agarrar este avivamiento y lo voy a cultivar, enséñame cómo lo hago. Y entonces me pasó con mis hermanos y salió del personal, salió al siguiente nivel porque Dios lo cultiva y eso empieza como a rebosar, como si Dios le da un aceite y se le sale a uno y el fuego empieza a quemar, y se nos volvió un avivamiento familiar, que es la segunda parte, el segundo nivel. Un avivamiento familiar, que es cuando ya todos, la familia o los amigos cercanos, empezamos a buscar a Dios. La gente está abierta, la gente dice, ok, cuénteme de Dios, sí, hablemos, y Dios siempre hace un milagro, hace algo en el trabajo, una sanidad, alguna cosa, y se empieza a ver un avivamiento familiar. ¿Cuántos han vivido eso? Digamos, yo sé que, por ejemplo, Angélica, que está aquí, vivió el personal y está empezando a vivir el familiar poco a poco, y don Carlos está acá, que es el papá, y nosotros lo hemos vivido como familia, y muchas otras, digamos, familias que conozco está pasando hacia toda, porque eso es una visitación de Dios. Tercero es el avivamiento congregacional, sí, que es cuando empieza a rebosarse y empieza a pasar en la iglesia. Entonces la iglesia, la gente empieza a ir más a oración, empieza a venir más gente a la iglesia, la gente quiere leer más, enséñenos más, pasemos más, no sé qué, que es, digamos, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en la escuela profética COP, que es la gente, digamos, está hambrienta y más, y enseñe y aprendamos y oremos y busquemos y hagamos, es porque se empieza a expandir, digamos, ese fuego más allá. Y el siguiente es el avivamiento de ciudad, que es el que Dios está declarando hoy sobre Bogotá. Por eso quiero enseñarles un poco no tengo a veces la oportunidad de hacer esto porque la profecía uno la suelta y ya, y a veces tiene más explicación. Entonces lo que Dios está diciendo sobre Bogotá es esto, de ciudad. En Bogotá, digamos, no ha existido, a pesar de que hubo varios congregacionales al mismo tiempo en los 90s, y es varias iglesias que crecen mucho porque la gente está en fuego, ¿sí? Esos son avivamientos congregacionales. Y realmente cuando se sale a la ciudad es que se va a ver lo que pasó en Cali. Colombia solo ha tenido un avivamiento de ciudad, que fue en Cali en 1994-1995, y lo que pasó fue que se unieron las iglesias, es una señal de avivamiento, ¿sí? Y también lo que pasó es que habían 7 capos de cartel y la policía agarró a 6. Por 15 años nunca agarraron a nadie, y en ese año y medio agarraron a 6 de los 7. Entonces el avivamiento tiene una evidencia tangible, que la gente está orando, se convirtió, el alcalde les dio el estadio gratis para que se reunieran, se convirtió el famoso de no sé qué, el empresario de no sé qué tal, y Dios empieza a tocar la gente fuera de la ciudad. Y el avivamiento nacional, que es algo que nunca ha pasado en Colombia, y yo creo que si seguimos orando lo vamos a ver esta vez, es que se cambia la cultura de la nación, ¿sí? Que va a cambiar la forma, la televisión, que va a cambiar incluso leyes, que cambia la forma en que la gente adora a Dios, que cambia, digamos, la forma en que uno vive, ¿sí? En Estados Unidos cambió, por ejemplo, la prohibición. ¿Cuántos han escuchado de la prohibición en Estados Unidos? En 1919, por ahí, en los 1910, algo así, se sacó una ley donde se prohibía la toma de alcohol. ¿Por qué? Porque estaba tan fuerte el mover
de Dios, que hay un momento donde dicen, no, se cambia también la ley. Y después, digamos, la ley volvió, porque a raíz de esa ley también la gente hizo trampa y empezaron a enriquecerse las mafias, bueno, bla, bla. No fue tan sabio hacerlo, pero era una evidencia de que la gente decía, es que ya no queremos tomar, queremos proteger las familias, que los hombres no vengan borrachos a la casa. Entonces cambia y afecta mucho la cultura. Un avivamiento nacional va a hacer que nosotros podamos ver que Colombia deja de ser, por ejemplo, un país de guerra, ¿sí? A un país de paz. Que digamos lo que Dios nos ha prometido y lo que yo digo también, lo que Dios me dijo en la profecía era, Dios quiere declarar sobre Colombia que no será incluso un país pobre, sino un país de bendición para los otros países de Sudamérica. Eso es lo que generaría un avivamiento, que Colombia, lo que no se ha explotado en Colombia, por ejemplo, de las tierras. Colombia es un país muy fértil que podría ser fácilmente un exportador de todo tipo de productos y agricultura a las naciones y ser muy rico y decir, venga, yo hago tratados con todos porque yo sí tengo lo que a todos les falta. El año pasado nadie sabe, por ejemplo, que la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania, es porque Ucrania también, una de las razones, no todas, es porque Ucrania es el segundo productor más grande de trigo del mundo. Y cuando estuvo la guerra empezó también una crisis de trigo, entonces los países inmediatamente se levantan y dicen, ok, ¿cómo protejo? Y eso les da mucho poder en el mundo global. Y Colombia podría tener mucha capacidad, como son los países petroleros, y Colombia no lo ha sido porque nuestra tierra no se ha explotado nunca en la industria, en la tecnología, en la producción, por ejemplo, local. Y es parte de la profecía también que Dios decía, hey, Colombia empiecen a desarrollar sus propios productos porque viene hambruna en la tierra más adelante. Entonces Colombia va a ser antes refugio para las naciones, porque uno dice acá no nos falta, acá tírele un tomate al pasto y eso sale, ¿sí? Tírele un plátano y eso sale. Eso no pasa en todos los países. Y si uno no ha viajado, de pronto no sabe lo rica que es la tierra y lo fértil que es. Y Colombia tiene recursos, no se ha explotado. Por ejemplo, todo el petróleo que está en el Meta y que no se puede sacar porque le cuesta mucho por la tecnología que tenemos, vale mucho dinero, entonces no se saca, está ahí. Tenemos reservas no como Venezuela, pero cerca, pero son inexplotables en Colombia por la tecnología y la industria que hay. Entonces, cuando Dios promete algo sobre Colombia, eso está ahí ya listo para responder a la manifestación de los hijos. Pero tenemos una parte que nosotros tenemos y estamos en un momento crítico. O vamos hacia allá, todo lo que estoy diciendo, o vamos hacia comunismo y migración. Porque el comunismo y la prisión espiritual lo que generaría es una migración masiva. Y la profecía que el profeta Tommy dio en 2023 era: Colombia, no permitas que tú has sido un país donde la gente ha venido a refugiarse, y él no sabía nada, pero ahí se refiere a los venezolanos que vinieron. No te conviertas ahora tú una nación que vas a empezar a migrar también, ¿sí? Entonces entendemos los tiempos que estamos viviendo, era lo que yo quería decir, somos entendidos en los tiempos. Quiero que ya ustedes ahora tienen una responsabilidad porque ya saben qué está pasando hoy, ¿sí? No estamos solamente leyendo qué dijo Jeremías y qué dijo Daniel de Israel hace 2000 o 5000 o cuántos años sean. Estamos escuchando lo que Dios dijo hace 2 años, hace 1 año y lo que está diciendo hoy. Y ya a partir de ahí, ya la carga y la responsabilidad que yo tengo ahora la comparto con ustedes. Como diría algún personaje famoso, decía, de malas. Qué pena con ustedes, pero ahora ya tienen, ya saben. Y Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el siguiente versículo dice: porque rechazaron mi conocimiento. No significa que Dios no se los dio, sino que lo rechazaron. Entonces Dios está entregando revelación de hoy, que Pedro se paró y definió y dijo: esto es lo que está pasando, por eso está temblando, por eso pasó lo de ayer, por eso el decreto que aún falló en el Senado y lo están tratando de hacer consulta popular, y fallará también en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero entonces entendemos que tenemos una responsabilidad como iglesia de qué estamos haciendo, cómo estamos orando, los altares de adoración, la influencia en gobierno, y después el próximo año tendremos la gran responsabilidad de votar. ¿Cómo vamos a votar? El que se alinea a la voluntad de Dios. Y en eso, digamos, yo antes tengo más temor porque yo no quiero decir voten por este o aquel, no soy así. Yo digo no, que todo el pueblo madure y crezca tanto que todos digamos es que claramente la persona que está con Dios es esta. Entonces, digamos, hay cosas tan simples como el aborto. ¿Quién está pro y quién está en contra? ¿Dios está pro o en contra del aborto? Cuando lo dice por toda la Biblia: no hagan lo que hacen esas otras naciones que entregan a sus hijos en sacrificio. Entonces, y si uno no se lo enseña, uno no sabe. Y uno dice, no, es que es las mujeres y las excepciones y no sé qué, no. Cuando Dios lo dice muy claro, y eso antes le da poder al enemigo. Entonces voy a terminar ahí. Voy a orar por Colombia, si me acompañan, por Bogotá. Y ya después los que quieran pasar adelante, ya por una oración personal, una palabra, una administración, sanidad,
Están más que bienvenidos a que lo hagan libremente y ya vamos a ministrar y orar por ustedes. Solamente acompáñenme en esta oración por nuestra nación. Espíritu Santo. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Señor, gracias por el privilegio de ser colombianos. Gracias por el privilegio de vivir en esta nación para los que no lo son. Entendemos, Señor, que como Esther para este tiempo y para este momento nos trajiste. Y sabemos que respiro y liberación vendrá. Pero no permitas que cerremos nuestra boca, que tengamos miedo, Señor, de lo que viene, sino que nos levantemos con valentía, con esta fuerza, porque tú nos envías. Señor, cumple tu palabra y visítanos. Despierta tu buena palabra sobre nosotros. Despierta esa buena palabra que hablaste en los 80 y dijiste: Colombia no eres una tierra de violencia, sino del Espíritu Santo. Señor, despierta tu buena palabra y dice: Colombia serás como Argentina, tierra de avivamiento. Saldrás del comunismo, tendrás libertad económica, libertad religiosa, libertad de expresión. Padre, hoy clamamos, como dice tu palabra, la misericordia triunfa sobre el juicio. Tu amor cubre multitud de faltas. Y hoy oramos como Daniel, Señor, y decimos: perdónanos por nuestra iniquidad, Señor. Perdona por tanta corrupción, Señor, por tanto pecado. Perdona, Señor, toda la brujería que se ha hecho en los lugares altos, toda la santería, el ocultismo, Señor, todo lo que ha traído abominación a tus ojos y a tu corazón, todas las estatuas, los rituales, Señor, todas las consagraciones que se han hecho por presidentes por años, aún en Santa Marta, que han ido y han consagrado a la nación y la consagraron a la Virgen de Guadalupe y consagraron a la espada de Bolívar. Señor, hoy anulamos, Señor, y clamamos y decimos: Colombia pertenece a Jesús. Clamamos, Señor, si encuentras 10 justos parados en la brecha, ¿no salvarás tú tu nación, Señor? Yo declaro la sangre de Cristo sobre Bogotá, que todo intento de violencia, todo intento de invasión a la ciudad, lo detenemos ahora en el nombre de Jesús. Todo intento de paro y bloqueo de células de terrorismo, aunque están dentro de la ciudad, yo declaro que se detiene toda violencia en el nombre de Jesús. Declaramos: la sangre de Cristo tiene más poder. Declaramos: triunfa la misericordia sobre el juicio en el nombre de Jesús. Padre, aún todo juicio que vendría sobre tu iglesia a causa de nuestro pecado, a causa, Señor, de la manipulación de las ovejas, Señor, del mal manejo del dinero, de los que hemos robado tu gloria, Señor, te pedimos: perdona nuestra iniquidad. Perdona a tu iglesia, Señor, perdona a tus pastores. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Señor, oramos por el candidato, Señor, que ayer tuvo este atentado. Oramos por su salud, Señor, levántalo. Sana, Señor. Oramos, Señor, por cada político, por cada persona pública que se levante a hablar tu palabra, que se levante en valentía. Yo declaro bien el Espíritu de Dios sobre ellos para declarar tu palabra, así ellos no te conozcan. Que se levanten, Señor, a declarar y a decir: no vamos a permitir estas agendas, no vamos a permitir estas cosas, estos chanchullos, estas cosas, Señor. Yo declaro que se expone aún la corrupción, que todo miedo, todo intento de opresión y de intimidación para los que van a hablar, aún los fiscales, aún la gente que sale a hablar, Señor, declaramos de nuevo valentía del Espíritu, protección de Dios, Señor, que no caiga uno solo en tierra, que se pare hoy a detener la agenda del enemigo. Respaldo del cielo demandamos ahora en el nombre de Jesús. Ángeles, Señor, rodeando, porque entramos, Señor, en un nuevo tiempo. Entramos de aquí a las elecciones. Entendemos que la nación está siendo batallada en el Espíritu. Entendemos, Señor, que el enemigo está jalando
porque quiere llevar y detener tu propósito en una nación a la cual le pertenece el nuevo vino. Señor, porque Colombia ha sido llamada a ser el avivamiento para las naciones. Colombia ha sido llamada a ser un despertar para las naciones. Colombia tienes un sello del Espíritu como ninguna otra nación. Y el enemigo no va a detener lo que el Señor empezó a hacer. Declaramos, Señor, que no morirá tu avivamiento. No se detendrá el mover del Espíritu. No se apagará, Señor, el fuego, sino que tú despertarás más y más, más y más. Aún a las generaciones, oramos por los jóvenes de Colombia, Señor. Todos los que han sido indoctrinados, Señor, todos los que ven falta de oportunidad y se quieren levantar en violencia o en protesta a causa de su propia situación, Señor, yo te pido, ten misericordia, abre sus ojos, da oportunidades, Señor, enséñanos a nosotros, aún como iglesia, cómo soportar, cómo crear redes para jóvenes, aún de trabajo, aún de bendición, de apoyo espiritual, mental. Señor, que seamos la respuesta a la nación. Que el enfermo, Señor, que el enfermo mental, que el pobre, Señor, que el que está en prisión espiritual, que venga tu unción sobre nosotros como Isaías 61 y podamos anunciar: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para hacer esto, para dar soluciones a la tierra. Señor, hoy declaramos todos juntos: Colombia te pertenece a ti. Que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en Colombia como en el cielo. En el nombre de Jesús. Danos valentía y danos victoria, Señor. Devuélvenos los ojos, Señor, espirituales. Devuélvenos los ojos proféticos. Que toda la iglesia pueda votar junta el próximo año según tu voluntad, no según la de un hombre, no según la de un profeta, según la voluntad del Dios de los cielos y la tierra. Señor, detenemos la violencia en los lugares rurales, aún alrededor de Bogotá, aún en las carreteras. Todo intento de retén, Señor, todo lo que se quiera levantar, lo detenemos ahora. Lo limpiamos, Señor, en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Declaramos sabiduría e inteligencia en las fuerzas militares, en la policía, en el Ministerio de Defensa, en el nombre de Jesús. Integridad, Señor, temor de Dios sobre ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este privilegio, porque somos tus hijos. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, la ciudad y oscuridad de la nación, sobre nosotros amanece tu luz. Así que nos levantamos y resplandecemos. Señor, nos levantamos y resplandecemos bendecidos, Señor, llenos de tu gloria, llenos de tu poder, llenos de autoridad en tu palabra. Sanos, Señor, aún con recursos para sostener, Señor, el mover que viene. En el nombre de Jesús.